Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Muchas gracias por conectarse. Gracias por estar en el grupo. Es un privilegio y es un placer poder estar nuevamente compartiendo estos videos, estas cápsulas de la palabra de Dios. Y bueno, hoy vamos a tener un tema que se llama Jesús versus fariseos. ¿Verdad? Vamos a ver la diferencia que tenía entre Jesús y los fariseos. ¿Sí? Para los que no me conocen, mi nombre es Ricardo, soy uno de los administradores de este grupo y estamos encantados de la vida de que podamos llegar hasta la comodidad de tu casa compartiendo la palabra de Dios. Bueno, pues vamos de lleno al tema, no sin antes pedirte que me acompañes a pedirle al Señor que sea Él el que ministre esta tarde este tema en tu vida. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, en esta noche. Queremos pedirte para que este tema sea una revelación fresca para cada uno de los que están viendo y de los que lo verán después. Te pedimos, Padre, para que tú traigas ese aroma nuevo que necesitamos para comprender lo que es tu palabra y para poderla aplicar en nuestra vida. Queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Jesús versus fariseos. Antes que entremos al tema, déjame decirte algo que también puede ser de mucho interés y por lo mismo vas a entender el por qué Jesús les contestaba a los fariseos como les contestaba. Revisando el Pentateuco, para los que no saben, son los primeros 5 libros de la Biblia. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? Donde puedes encontrar que había 613 leyes. No nomás eran los 10 mandamientos de Dios. Dios le da a Moisés las 2 tablas con los 10 mandamientos, pero el pueblo, los sacerdotes, todos fueron incluyendo leyes hasta llegar a las 613 leyes. Imagínate lo que es eso. Y aparte, no nomás son las 613 leyes, sino que tenías que cumplir al pie de la letra, fíjate bien lo que te voy a decir, con todas las reglas, con todas, no nomás con una, o bueno, voy a cumplir con 3, o voy a cumplir con... No, tenías que cumplir con las 613 leyes que venía en el Pentateuco. Imagínate una cosa, imagínate que tú llevas cumplidas 612 leyes y la última no la pudiste cumplir y ¿qué crees? Ya no servía de nada, ya no te servía y tenías que volver a empezar nuevamente. En el Antiguo Testamento tú vas a poder encontrar que una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿Para qué? Para rociar la sangre de los sacrificios que se hacía por el perdón de los pecados. ¿Por qué por el perdón de los pecados? Porque el mismo pueblo sabía que era imposible para el ser humano poder cumplir 613 leyes en todo el año. Por eso es que entraba el sumo sacerdote. Incluso el sumo sacerdote tenía también que estar puro para poder entrar al lugar santísimo, poder rociar la sangre de los corderos y poder recibir el perdón de los pecados tanto del pueblo como de él mismo. Al sumo sacerdote le amarraban una cuerda y le ponían como un cascabel en los pies. ¿Con qué fin? Con el fin de que si el pueblo oía que el cascabel se estaba moviendo, era señal de que Dios los había perdonado. Si ese cascabel ya no sonaba, era señal que el sumo sacerdote había muerto dentro del lugar santísimo porque había entrado con pecado. Entonces con eso, quédate con eso, 613 leyes. Ese era el Antiguo Testamento. Llega el momento que el Mesías tiene que venir. Jesús viene a la tierra, Jesús crece, empieza su ministerio y esa tradición del Antiguo Testamento de las 613 leyes se fue recorriendo de generación en generación
hasta llegar también a la época en que Jesús empieza su ministerio, empieza a hablar del reino de Dios. Y claro que para los fariseos fue un golpe muy duro escuchar lo que Jesús predicaba. Entonces te voy a invitar a que puedas visualizar ese momento, Jesús llegando al templo, los fariseos saliendo, encarándolo, queriendo saber por qué Jesús predicaba de ese modo y no como estos fariseos lo hacían. Vamos a Hebreos, con Hebreos capítulo 9, versículo 7, Hebreos capítulo 9, versículo 7, reafirmamos lo que les conté del sumo sacerdote. Dice, pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía solo una vez al año y siempre ofrecía sangre por sus propios pecados y por los pecados del pueblo que cometían por ignorancia. Entonces, en Hebreos 9:7 te reafirmo lo que te acabo de platicar del sumo sacerdote cuando entraba al lugar santísimo. Se llega al Nuevo Testamento, vemos a Jesús, entonces en esa, imagínatelo Jesús en el templo o fuera del templo, los fariseos llegando y Jesús conocía sus corazones. Jesús sabía cómo eran los fariseos. Jesús sabía cómo actuaban los fariseos con la gente, cómo enseñaban la palabra de Dios, pero ellos nada más enseñaban, vuelvo a repetirte, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Los fariseos enseñaban pura ley, 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 ley. Tienes que cumplir 613 leyes al pie de la letra durante el año para que puedas estar limpio y digno de que Dios perdone tus pecados. Imagínate nada más la carga que le ponían a la gente. Jesús al oír esto los confronta y en Mateo 5, del versículo 21 y 22, Jesús dice lo siguiente: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, ¿verdad? Permítame un poquito. Permítame. Ok. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero, fíjense lo que les dice Jesús, pero dándole primero su lugar a los fariseos, ¿no? Sí, tú estás cumpliendo la ley que dice que no matarás, porque si matas, serás culpable, irás a juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano sea culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano sea culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno del fuego. A ver, los fariseos dicen, bueno, pues sí, la ley dice que el que mata, pues quedará atado a un juicio. Y Jesús dice, mira, yo voy todavía más allá. Como que Jesús lo que hacía es, ¿sabes qué? Tú nomás estás enseñando por encimita, pero yo voy a ir más a fondo. Si tú te enojas con tu hermano, ¿sí? Ya pecaste. Si tú le dices fatuo a tu hermano, ¿qué significa fatuo? Estuve investigando, significa tonto, necio, perdón por la palabra, estúpido. Imagínate cómo se va al fondo todavía. Dice, tú estás más preocupado por si mataste a alguien. Jesús dice, yo te voy a decir, ve más al fondo. Si tú tienes un problema con tu hermano, si tú a tu hermano lo llamas tonto, lo llamas necio, si tú te enojas con él, ya pecaste. Entonces los fariseos ahí empezaron a decir, ah, caray, ¿cómo está eso? O sea, no nomás es por encimita, no, por encimita no. Si tú te crees sabio las palabras, si tú estudiaste el Pentateuco y tú te crees mayor que ellos, pues ahora vengo yo, dice Jesús, y te voy a enseñar lo que es verdaderamente vivir el reino de Dios. Entonces imagínate cómo Jesús les contrapone eso, ¿sí?
Fíjate lo que luego les dice en Mateo 5, 27 y 28. Mateo 5, 27 y 28. Oíste, o sea, Jesús siempre les decía, estaba escrito, oíste cuando te enseñaron, que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo otra cosa. Cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Cómo? O sea, imagínate la cara de los fariseos cuando Jesús les está diciendo esto delante del pueblo, exhibiéndolos. Diciéndole, a ver, ustedes dicen que que no cometerás adulterio. Dice, pero yo voy más adentro todavía. Cualquiera que codicia a una mujer que no sea la suya, ya pecó. Entonces, este era un golpe para los fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús les estaba diciendo, si tú no puedes cumplir la ley que tú enseñas, menos vas a poder cumplir lo que yo te estoy diciendo. Y déjame hacer una pausa aquí y decirte una cosa. En la actualidad, en el 2023, hay mucha gente que trae el traje de fariseo. Vive con la ley. Juzga a la gente con la ley. Si ya hiciste algo malo, son los primeros que están en la fila juzgándote. Hay gente que se puede saber la Biblia al derecho, al revés, en arameo, en los idiomas que tú quieras. Pero si no la vives, te conviertes como estos fariseos. Y son buenos para escoger versículos para poder como juzgar a la gente. Vamos a hacer un ejemplo. Hablando de este versículo del adulterio. Está Jesús con la gente y llegan y le presentan a una mujer que había cometido adulterio. El pueblo la quería apedrear. Muy bien. Los fariseos se fueron en contra de ¿quién? De la mujer, porque la encontraron en ese acto. Pero para que haya adulterio se necesita de dos personas. ¿Y por qué al hombre no le hicieron nada? ¿Por qué al hombre no lo juzgaron? Si la ley decía que el que cometiera adulterio tenía que morir apedreado. Entonces el hombre también tenía que haber sido juzgado y también tendría que haber sido apedreado y muerto. Pero nomás se fueron por la mujer. ¿Por qué? Porque a los fariseos les gusta primero llamar la atención. Les gusta presumir sus logros. Les gusta ser esas personas que critican, que juzgan a su conveniencia. Ellos querían agarrar a Jesús en ese momento para ponerlo a prueba, porque decían, si él dice que no la apedriemos, no está cumpliendo una de las 613 leyes del Pentateuco. Y entonces ese era motivo para que Jesús también fuera apedreado, porque no seguía las leyes de Moisés. Pero si la perdonaba, entonces Jesús iba a quedar malo. Ellos se creían que tenían la respuesta correcta. Pero cuando Jesús les dice, bueno, pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, fue una demostración a los fariseos de que nada más enseñaban por encimita, que nada más se dedican a criticar, que nada más se dedican a presumir. Y así hay gente en la actualidad. Así hay gente. Tú te puedes topar con personas, como te lo vuelvo a repetir, que se saben la Biblia al derecho y al revés, pero no la viven. Y lo único que lo utilizan es para criticar, para juzgar los errores de los demás, mas sus errores los esconden. Entonces Jesús les dijo, ok, no cometerás adulterio, perfecto, pero yo te digo que si tú en tu mente codiciaste una mujer ajena, ya pecaste. Entonces, para los fariseos esto era un golpe duro. El pueblo se les estaba volteando, Jesús los estaba dejando en ridículo y ellos estaban muy enojados.
Mateo 5, 31 y 32. Mateo 5, 31 y 32. También fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se case con ella también adultera. A ver, ¿qué quiere decir? En la antigüedad, cualquier hombre que se cansara de su mujer, vamos a ponerlo así, o por cualquier cosita, vamos a poner por cualquier berrinche, repudiaba delante del sumo sacerdote a su mujer y dejaba de ser su esposa, vamos a ponerlo así. Y él podía tener toda la libertad de andar con la mujer que él quisiera. ¿Sí? Entonces Jesús dice: ah, tú estás enseñando eso, fariseo. Bueno, pues yo te voy a decir otra contraparte. Dice: la única manera que pueda haber un divorcio es si tu mujer fue infiel, cometió adulterio. Imagínate el golpe para los machistas, esos fariseos machistas. En la actualidad, esos fariseos machistas que dicen: yo soy el hombre, yo puedo tener las mujeres que yo quiera y tú no me puedes decir nada. Imagínense el golpe mediático que Jesús les estaba haciendo a estos fariseos. Y en la actualidad también hay muchos hombres que se ponen el traje de fariseo. Es que yo soy hombre y los hombres debemos de tener cuanta mujer se nos ponga enfrente porque nosotros somos los machos, porque es el mismo papel del fariseo. Pero Jesús les dijo: ah, espérame, si no es por causa, ¿sí?, de alguna fornicación, dale entonces lo que viene siendo su carta de divorcio. Pero también, si nos vamos muy a fondo, si tú estás en un matrimonio donde la mujer recibe golpes, maltratos, todos los días la están golpeando, la están haciendo menos, maltrato psicológico y todo, eso es causable para que también haya un divorcio. Si el plan perfecto de Dios es el matrimonio, ¿tú crees que eso le va a agradar a Dios? Esos son los fariseos de los cuales nos tenemos que cuidar. De los que agarran la Biblia a su conveniencia. De los que agarran la Biblia para criticar al prójimo. De los que agarran la Biblia y agarran estas 613 leyes para tener al pueblo con miedo, dominado. Son los que te hacen creer que Dios no, que tú no eres digno de que Dios te voltee a ver. Que tú no eres digno de que Dios te haga caso, que escuche tus oraciones. ¿Por qué? Porque eres un pecador. A ver, otro ejemplo. Jesús está comiendo en la casa de Mateo, el recaudador de impuestos. No estaba comiendo nada más con Mateo. Estaban sus discípulos, pero también había más personas ahí. ¿Quiénes eran esas personas? La Biblia lo dice muy claro. Eran prostitutas, era gente que nadie daba nada por él, y Jesús los invita a la casa de Mateo para cenar. Dice la palabra que fueron, y ¿quién fue a tocar la puerta de esa casa? Los fariseos, nuevamente. Y le dicen: ¿cómo es posible que tú, siendo un rabino, porque Jesús era un rabino, ¿sí?, le dice: ¿cómo es posible que tú estés comiendo o compartiendo el alimento con pecadores, con prostitutas, con recaudadores de impuestos? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible? Y Jesús vuelve a humillar a los fariseos diciéndoles: bueno, vayan y digan a todos que yo no he venido a rescatar a los justos. Yo he venido a rescatar a los que se han perdido, a los pecadores. Rescató a Mateo.
de ser un recaudador de impuestos, pasó a ser parte de su equipo de 12. Rescató a María Magdalena, que tenía 7 demonios. A la mujer adúltera. ¿Ustedes creen que la mujer adúltera se quedó así tan quitada de la pena? Fue también a seguirlo. Rescató a un Pedro. ¿Sí? Entonces, imagínense todo lo que Jesús vino a hacer, pero por los pecadores. Dice, los enfermos, dice, los sanos, no necesitan del doctor. ¿Quién es el que necesita del doctor? Los enfermos. Fíjense cómo Jesús contrarrestaba a estos fariseos. Mateo 5, del 33 al 35. Mateo 5, del 33 al 35. Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no, dice, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Dice, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, que es trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. ¿Qué quiere decir esto? Los fariseos se basaban mucho en juro por el Altísimo y juro por Dios. Bueno, ellos no lo conocían como Dios, ellos lo conocían como Jehová o por el Altísimo, ¿sí? Y llega Jesús y les dice, a ver. Si estás enseñando la ley, tienes que saber que uno de los mandamientos es no tomarás el nombre de Dios en vano. Y los fariseos se agarraban pues jurando todo lo que ellos a su conveniencia creían que estaba bien. Entonces Jesús llega y les dice, ¿sabes qué? Vámonos más adentro. No jures por el nombre de Dios, ni por el cielo, dice. No jures por el cielo, porque es trono de Dios. No jures nada por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Y no jures por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. En pocas palabras les estaba diciendo, no jures por el nombre de Dios. ¿Sí? Entonces, en la actualidad hay muchos fariseos que se agarran diciéndote, juro por el nombre del Altísimo, juro por el nombre de Dios que te va a bendecir. A ver, de entrada vamos analizando eso, ¿no? Si Jesús está diciendo que no jures por el nombre de Dios, ¿por qué tú vienes a jurarme que Dios me va a bendecir? ¿Quién te garantiza eso? ¿Sí? Entonces Jesús le decía a los fariseos, es que ¿sabes qué? Ustedes atan cargas pesadas a la gente, por lo cual la gente no las puede cumplir. ¿Pero qué crees? Ustedes fariseos no las hacen. Son buenos para decir, son buenos para juzgar, son buenos para abrir la boca y soltar todo su veneno. ¿Pero qué crees? Tú eso que enseñas no lo vives. Por eso les digo que te puedes saber la Biblia al derecho y al revés. Puedes llevar 20 años si quieres en la palabra de Dios. Pero si tú no vives esa misma palabra que predicas, entonces ¿sabes qué? Te estás convirtiendo en ese fariseo. Ahí es en donde te estás convirtiendo. Entonces imagínense ya con esto, los fariseos, el pueblo yo creo que estaba feliz del lado de Jesús, como que les habían quitado un peso de encima y los fariseos estaban, que bueno, lo que les sigue de exhibidos, enojados, de todo. Pero Jesús todavía siguió, no los dejó en paz. Mateo 5, del 38 al 42. Yo creo que los fariseos ya se estaban yendo y Jesús va y les dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Ese refrán que todo el mundo nos conocemos, ¿no? Ojo por ojo y diente por diente. Tú me la haces, tú me la pagas. Pero Jesús les dijo, no resistan al malo,
ante cualquier situación, si él te hiere una mejilla, ponle la otra. Vuélvete también, dice, y si uno te quita la túnica, dale otra. Dice, cualquiera que te obligue a llevar una carga 1 milla, llévala 2. Dice, y el que te pide prestado, préstale y no se lo rehuses. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Los fariseos decían, ojo por ojo y diente por diente. Tú me la haces, tú me la pagas. ¿Sí? Jesús decía, a ver, si alguien viene y te ofende, no regreses mal con mal. Si alguien te pide algo y está en tus posibilidades, dáselo. Acuérdate que la palabra dice que Dios le agrada un corazón agradecido, un corazón contrito y humillado, un corazón desprendido de las cosas. ¿Sí? Los fariseos en aquella época eran buenos, pero con cualquier cosita que no se cumpliera, como esto de ojo por ojo y diente por diente, ya andaban ahí queriendo castigar y todo a la gente. Por eso la gente vive con miedo. En la actualidad hay gente que vive con miedo de acercarse a Dios, porque creen que Dios es un Dios castigador, porque creen que Dios está enojado con ellos. Y déjame decirte que eso es una mentira. Dios no está enojado contigo. Dios no te va a castigar. Dios lo que quiere es que tú hagas un alto en el camino y te vuelvas a Él. Que regreses. ¿Sí? No importa si te equivocaste 1, 2, 10, 15, 20. No importa. Yo no he visto ningún versículo en la Biblia que diga, después de 50 veces que te equivocaste, ya no tienes derecho que Dios te perdone. No he visto. Claro ejemplo, está Jesús en la cruz crucificado. De un lado están dos ladrones, 2 asesinos. Uno empieza a criticar a Jesús y le exige que él se baje de la cruz y que los baje a ellos, o sea, como todavía un premio por lo que él hizo, ¿verdad? Pero el que estaba del otro lado le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y todavía recriminó al otro y le dijo, nosotros hemos cometido actos que no tienen perdón y lo que estamos viviendo es la consecuencia y lo asumimos. Pero él qué mal ha hecho. ¿Qué le dijo Jesús? No le dijo, híjole, gracias por defenderme, pero como eres un ladrón y un asesino, pues no tienes entrada en el cielo. Le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A un ladrón, a un asesino. Entonces, vuélvete a Dios. Él te está esperando. Y por eso Jesús les dijo, no regreses mal con mal. Si alguien te pide caminar 1 milla con él, tú dale 2. En pocas palabras, le dijo, deben de tener un espíritu de servicio. En las bienaventuranzas dice, benditos aquellos que son los pacificadores. Y tú y yo debemos de ser pacificadores del reino de Dios. En Mateo 5, versículo 43 y 44, les volvió a decir, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Imagínense, esta yo creo que fue así como que la estocada final, ¿sí? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice, pero yo os digo, ama a tu enemigo, bendice a los que te maldicen. Imagínate lo que Jesús les estaba diciendo. En aquel entonces había pueblos cercanos que estaban todos, que los fariseos con los
jebuseos y que de todo, y había muchas tribus, ¿sí? Y Jesús les dice, en lugar de aborrecerlos, ama a tu enemigo, ponte a orar por ellos. En la actualidad también hay gente que se pone el papel de fariseo y dice, si tú me la haces, tú me la pagas. A ver, que Jesús te dijera, ¿te acuerdas de esa persona que estuvo hablando mal de ti? Que criticó, que murmuró de ti. Sí, perdónalo y ponte a orar por él. Bendícelo. ¿Qué? Pero es que, Señor, parece que se te olvidó todo lo que me ha dicho y ha hecho. A Dios no se le olvida nada. Mas sin en cambio te dice, bendice a los que te critican. Ora por ellos, para que ellos puedan alcanzar ese perdón. Entonces para los fariseos fue un golpe durísimo, se fueron enojados y lo único que tenían en su mente era matar a Jesús. En la actualidad, benditos a Dios, vivimos en la gracia. ¿Sí? ¿Qué es la gracia? Simplemente es un regalo inmerecido que Dios nos da por medio de Jesucristo. ¿Eso quiere decir que porque estamos en la gracia podemos hacer lo que nosotros queramos? No. No. Porque si así lo hacemos, nos vamos a convertir en esos fariseos. Fíjate lo que dice Romanos 6, versículo 15, 22 y 23. ¿Qué pues? Escribe Pablo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Fíjenselo cómo se lo dice. Vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, sino porque estamos bajo la gracia. O sea, ya podemos hacer lo que nosotros queramos. Dice, de ninguna manera. Mas ahora habéis sido liberados del pecado. ¿Cuándo fuimos liberados del pecado? Cuando Jesús tomó tu lugar, tomó mi lugar, fue a la cruz del Calvario y murió por nuestros pecados. ¿Verdad? Dice, y siendo siervos de Dios, tienen por un fruto santificado a Jesús. Como fin, la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Jesús dijo, Padre, que te conozcan a ti, que eres la vida, y que la paga del pecado era la muerte. La paga del pecado era la muerte, pero Jesús tomó tu lugar y mi lugar y fue a morir a la cruz del Calvario por nuestros pecados. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, como ves, nosotros en la actualidad estamos libres ya de la ley. No tenemos que estar cumpliendo 613 leyes para que podamos estar delante de Dios. Cuando Jesús murió, el velo del templo dice que se partió en dos y dando libertad al lugar santísimo. ¿Qué quiere decir? Que hoy tú y yo podemos llegar hasta la habitación del Padre. Podemos llegar con Dios, podemos platicar, podemos tener nuestros tiempos de intimidad con Él. Ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, pero eso no quiere decir que podamos hacer todo lo que nosotros queramos. Eso no quiere decir que te pongas el traje de fariseo y que te conviertas como uno de ellos, criticar, juzgar. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que a nosotros no nos toca juzgar. El papel del juez no es nuestro, es de Dios. Y Jesús contrarrestaba a los fariseos. En pocas palabras les decía, da amor, porque Jesús es amor. Pues bueno, este fue parte del tema de lo que es Jesús versus fariseos. Espero que sea de gran bendición para su vida. Yo los invito a que vayan a la Biblia, que los versículos que se plantearon este día, ustedes los revisen, que los empiecen a leer, que le pidan a Dios que les dé una revelación, al Espíritu Santo que les dé una revelación de cada uno de estos temas, de lo que Jesús quería darles a entender a los fariseos, ¿verdad?
Y bueno, pues cada semana, primeramente Dios, estaremos dando cápsulas con diferentes temas que los podemos tomar para el común vivir de cada uno. ¿Sí? Yo te invito a que compartas también esta transmisión. En un rato más vamos a dejar también esta misma transmisión, pero con el link del canal de YouTube para que también puedas compartirlo, para que la gente también lo pueda ver. Y pues no me resta más que bendecirlos, darle las gracias por sus oraciones, darle las gracias por estar aquí en el grupo y bendecirlos con la oración que Moisés le hizo a Aarón, que es la oración sacerdotal, que dice: que Dios te bendiga, que Dios tenga misericordia de ti, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, pero sobre todo, que Dios te dé paz. Les queremos, les mandamos muchas bendiciones y que pasen una excelente noche. Gracias.